Hola, bienvenidos a Tu Antorcha Encendida Podcast, un día más en esta experiencia de 40 días encendiendo tu fe, 40 días enamorándote de Dios. Mi nombre es Erika y vamos en el día 28, así que bienvenido. Ya vamos a poco de terminar. Si es la primera vez que te encuentras este audio, te recomiendo que vayas a escuchar los días anteriores. Son fundamentales, hay unos conceptos básicos importantes que te van a ayudar muchísimo en este proceso. Quiero contarte que estos días, el día de ayer pasó algo con el episodio y se quedó subiendo, YouTube lo borró, quedaba en stand-by. No sé qué estaba pasando ayer y hasta hoy me di cuenta y lo subió muchísimo tiempo después, a un destiempo impresionante. Por otro lado, ese mismo episodio, el día que lo estaba editando para compartirlo, tuvimos pues un impasse con nuestra perrita, con Simona. Tuvo un ataque, una convulsión muy fuerte y tuvimos que salir de urgencias, llevarla a atención inmediata. Gracias a Dios se controló la situación, ella ya está mucho mejor en supervisión constante. Sin embargo, ese día quedó pendiente, realmente la prioridad en ese momento era otra y desde esa paz, desde esa calma, entender que iba a salir al día siguiente y el día siguiente tampoco salió ya por temas de la plataforma. Hace unas pocas horas lo pusieron a rodar, o sea que ponte al día porque estoy segura que ese episodio tiene algo especial que necesitas escuchar. Hoy quiero hablarte teniendo en cuenta ya este día tan próximo a la Navidad y quiero hablarte de un mensaje en la palabra de Dios que ha estado insistentemente llegando a mí de diferentes maneras. De hecho, hoy hacía una publicación sobre el verdadero significado de la Navidad, explicando un poco que Jesús es ese regalo realmente de Navidad. Y colocaba este versículo puntualmente, es un versículo de Juan, el cual me encanta la manera en cómo él presenta a Jesús al inicio del Evangelio. En los otros evangelios podemos ver un poco de la genealogía de Jesús o desde el nacimiento, pero Juan lo presenta de una manera tan profunda. Sé que en uno de los primeros días, nosotros habíamos leído una parte y realmente es muy profunda y para mí hace como un significado tan grande y tan poderoso. Y hoy en mi devocional, que no lo pude leer temprano, sino lo leí ya muy, muy tarde, ya pasadas las 3 de la tarde, ya tiempo después de haber hecho la publicación, el devocional tenía también esta palabra. Entonces dije, voy a hablar de esto. Dios tiene todos los días ese mensaje para compartir, ese día a día, ese un día a la vez, y aquí está el mensaje hoy para ti. Y quiero leerte este versículo, está en Juan 1, pero yo voy a leerte desde el versículo 9. Ya en un día anterior habíamos analizado desde el versículo 1, pero hoy vamos a leer desde el 9. Y dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Wow. Es completamente precioso reconocer a Jesús como esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesús vino a los suyos y muchos no lo aceptaron.
Pero los que sí creyeron en Él recibieron el privilegio de ser hijos de Dios. No por linaje humano ni por herencia terrenal, sino por una transformación que proviene de Dios. Mira, nosotros todos, toda la humanidad, somos creación de Dios. Pero debido a ese pecado de Adán y Eva, hubo una desconexión espiritual entre nosotros y Dios, un distanciamiento. Y solo a través de Jesucristo, de creer en Él, en su obra y recibir su gracia por el perdón de nuestros pecados, es que volvemos a tener esa conexión como hijos de Dios. Esto es algo súper importante que lo podamos entender y lo podamos profundizar. Y esto se une con otro pasaje de la Biblia, que es una reunión que tiene Jesús y Nicodemo, uno de los fariseos importantes de aquella época. No sé si lo has podido ver en películas, yo lo veía antes en películas y después leyendo la palabra empecé a dar una profundidad a todos estos mensajes y a poder entender un poco más. Y en esta reunión de Jesús con Nicodemo, para resumirte un poquito, voy a leerte desde donde le habla Jesús de la vida. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Mira cómo está acá también esa explicación, ese nacer de nuevo. Es cuando nosotros creemos en esa obra de Jesús, en el sacrificio de Jesús en la cruz, por su gracia, por el perdón de nuestros pecados, pagando el precio que nos correspondería pagar a nosotros por nuestros pecados. Ese es el nacer de nuevo, acá lo dice su palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Wow, esto revela el contraste entre esa transformación de Jesús, entre esa luz verdadera que alumbra al hombre y viene a transformar esa resistencia en el corazón humano, revelándonos esa gracia de Dios que es completamente incondicional, o sea, inmerecida, la cual nos adopta y nos da una nueva identidad a quienes eligen abrazar este mensaje de Dios. Mira, esto es importante entender que recibir a aquel quien es el Verbo de Dios significa reconocerlo conforme a todo lo que Jesús afirma. No solo creer, porque creo que cualquier persona puede creer, ¿verdad? Por hechos históricos, porque leyó la Biblia como un libro más, un libro histórico, porque lo ha escuchado. En fin, cualquiera puede creer. Así que no es solo creer, es recibir a Jesús en tu vida, en tu corazón, a quien es el Verbo de Dios, y reconocerlo conforme a todo lo que Él afirma de sí mismo. Hay que conocer a Jesús, depositar toda nuestra fe en Él y demostrar esa lealtad incondicional, esa obediencia, esa dependencia que hablábamos que Dios quiere de nosotros. Esto es algo
completamente valioso e importante para poder entender muchas cosas en este camino. O sea, qué maravilloso es poder caminar entendiendo, ¿cierto? Como que no ir porque sí o sin saber. Yo caminé muchos años de mi vida sin entender nada de nada, sino simplemente haciendo de manera religiosa, porque escuchaba, por tradición, pero qué espectacular es cuando uno puede entender. Y mira que acá quiero que hagamos un énfasis importante en ese paso de huérfanos a hijos. Hasta antes de nosotros reconocer toda esta obra de Jesús, como lo acabamos de hablar, teniendo en cuenta esa desconexión espiritual que hemos tenido desde siempre, hemos sido prácticamente huérfanos. Si nos volvemos a llamar hijos de Dios, recibiendo a Cristo, antes éramos unos huérfanos. Y creo que una forma de identificar esto muy fácil, a mí esto me tocó demasiado en mi proceso de restauración, porque yo tuve una época muy larga en mi adolescencia, en mi niñez y en mi adolescencia, donde sentía que no pertenecía a ningún lugar. Sentía vacío, sentía soledad, como que nadie me comprendía, como que me sentía sola, como que yo tenía que hacer todo porque no contaba con nadie más. Sí, eso era lo que yo sentía, sí, yo tenía mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, pero esto era lo que había en mi interior, estas eran las emociones en mi interior. Sin lugar a dudas, lo que más está uno buscando en esos momentos es sentirse amado. Esto inclusive es estudiado por la ciencia, ese anhelo que todos los seres humanos tenemos de amor y pertenencia. Y esa sensación de vacío, esa sensación de soledad, es precisamente la ausencia de amor, de pertenencia, de cuidado. El tema es que en este mundo sigue sucediendo, vemos tantos niveles de ansiedad, de depresión, de tristeza crónica. Es precisamente porque este mundo, a pesar de su movimiento, a pesar de que se cree que todo el mundo está tan conectado, todavía hace sentir solo a mucha gente, completamente llenos de incertidumbre. Entonces, este mensaje de hoy precisamente es importante porque el poder entender, el poder conmemorar esa llegada de Jesús, quien fue ese Salvador, quien vino a traer esa luz a cada hombre y hacernos hijos de Dios mediante ese creer y mediante ese reconocer de su obra en la cruz. Es algo completamente valioso para dejar de ser huérfanos y convertirnos en esos hijos de Dios. Es algo completamente profundo porque no solo nos recuerda el amor incondicional de Dios, sino que nos anima a celebrar una nueva identidad en Él. O sea, la identidad más valiosa de un ser humano, es decir, yo soy hijo de Dios, es sentirse como un hijo de Dios. Mira, muchas veces a las personas les dicen, preséntate. Y lo primero que hacen, bueno, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy profesor, yo soy terapeuta, yo soy no sé qué. O sea, hablan de sus títulos, hablan de sus roles también, porque entonces yo soy mamá, yo soy esposa, o sea, hablan títulos y roles. Pero cuando vamos más allá, esa verdadera identidad, si se quitara todo esto, ¿qué queda de esa persona? Muchas veces no lo saben, muchas veces ni siquiera lo piensan porque toda la identidad está basada en sus logros, en sus méritos, en sus roles. Pero cuando vamos a esa esencia del ser humano, lo más valioso de un ser humano, su verdadera identidad, la más poderosa, la que transforma, la que de ahí deriva todo, es ser esos hijos de Dios. Entonces, mira la importancia y el valor de esa identidad que Jesús nos da. Jesús vino para salvarnos, pero también vino para
ofrecernos un lugar en su familia, y esto lo escuché y me pareció, y lo escuché 2 veces. Decían, todos venimos de familias disfuncionales, que es algo que también ya habíamos hablado, y Jesús viene a ofrecernos un lugar en una familia funcional. ¿Por qué funcional? Porque a través de Jesús, en ese amor de Él, de Dios, vamos a encontrar ese amor y ese cuidado incondicional que todos debimos haber recibido. Entonces pasamos de estar en esas familias disfuncionales a estar en una familia funcional con Jesús. Y hay otro punto que para mí ha hecho un eco total en mi corazón, y es entender que Dios nos elige para que le pertenezcamos. Algo también que escuché, dice que nadie llega a Cristo sin que Dios lo lleve a Él. Entonces, en este momento, tú que estás caminando de la mano de Cristo, siéntete pleno, siéntete feliz, siéntete escogido, valioso, importante, porque Dios te escogió para llevar a Cristo. Dios te llevó a Cristo. Eso para mí ha sido completamente valioso y vital en mi identidad, en el forjar mi identidad como hija de Dios, como una mujer amada, como una mujer valiosa, como una mujer importante para Dios. Y quiero que hoy lo veas tú también de esa manera. Fuiste escogido por Dios para ir a los brazos de Jesús. Mira, creer en Jesús transforma profundamente nuestra mente y nuestro corazón. Su presencia es la respuesta a todo ese vacío, a toda esa soledad, a toda esa necesidad de amor y pertenencia de la que te hablaba hace un momento. Solo Jesús es esa respuesta a esa necesidad de amor y pertenencia, y te lo dice alguien que probó por muchísimos caminos cómo llenar esos vacíos, cómo llenar esos huecos, cómo llenar esos sentimientos, cómo llenar esas emociones en cosas que parecían la luz, que parecía que era por ahí, que todo pintaba color de rosa y por ahí no era. El tema es que es Jesús el único que puede llenar esos lugares. Cuando nosotros comprendemos verdaderamente lo que esto significa, lo que Jesús transforma en tu vida, eso te da una nueva identidad, una identidad genuina, en donde ya no va a depender ni de tus logros, ni de lo que digan los demás, ni de la aceptación, ni de la aprobación, sino que va a depender únicamente de ese amor inquebrantable de Dios. Y eso es lo que celebramos en la Navidad. Eso es lo que celebramos en la Navidad, porque a eso vino Jesús. Su nacimiento es el verdadero motivo de celebración en esta Navidad, porque mira todo el impacto de Jesús para la humanidad, para los que creen. Ya lo leímos, más a todos los que le recibieron. Entonces, la belleza de la palabra de Dios, de toda la historia de la humanidad desde el inicio hasta el fin, es que Dios, además de darnos ese lugar en su familia, Él quiere que nosotros descubramos quiénes somos a través de su palabra. Dios nos ama profunda e incondicionalmente y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y eso es algo que nadie podrá arrebatarnos nunca. Así que ya para terminar este mensaje, en esta fecha, en esta temporada, en esta Navidad, recuerda que el Señor te ha adoptado, te dio potestad de ser hecha hija, hijo de Dios, que Jesús ya lo hizo todo por ti, como ese buen pastor te buscó, nos encontró cuando estábamos perdidos, nos trajo de vuelta a su presencia y nos ha dado una nueva identidad como hijos, como hijas de Dios. Así que permite hoy que esa luz
verdadera ilumine todas las áreas de tu vida y que ese amor te dé esperanza, te dé consuelo, te llene de vida y te anime a compartirlo con muchos más. Qué belleza poder reconocer esta verdad, poder ver, poder entender y poderlo compartir con otros. Que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El verdadero significado de la Navidad es Jesús. Jesús es el regalo. Gracias por estar acá. Espero que hayas disfrutado mucho de este día. Te deseo una feliz Navidad, esperando que la esencia de esa celebración sea Jesús, sea el amor de Dios. Te abrazo, mil bendiciones y recuerda que no estás solo, no estás sola. Un abrazo, nos escuchamos mañana, bye bye.